Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Monterrey. En unos momentos más, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos listados para el día de hoy y que usted puede consultar a través de nuestra página oficial de Internet. Acompáñenos. Muy buenas tardes, si gustan tomar asiento, por favor. Inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha convocado para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor, le pido que en el acta respectiva haga constar la presencia de los 3 magistrados que integramos la sala y también que, conforme conste en el aviso de sesión pública que se ha fijado en los estrados, ya ha sido difundido en la página oficial, se habrán de analizar y resolver 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Todos de este año. Le pregunto a mis compañeros magistrados si están de acuerdo con el orden que se propone para la resolución de estos asuntos. Lo manifestamos como es costumbre en votación económica. Aprobado, tomamos nota. Le pido a continuación a la secretaria Saralani Cavazos Vélez, por favor, dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno, la ponencia a cargo del señor magistrado Jairzinho David García Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 187 de este año, promovido por Claudia Josefina Contreras Páez, para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, la que confirmó el acuerdo emitido el 23 de febrero pasado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de ese mismo Estado, a través del cual se implementó el mecanismo para la designación o ratificación del titular de la Unidad de Información Pública de dicho organismo. Asimismo, combatió los oficios derivados de ese acuerdo emitidos por la presidenta del Consejo y por el secretario ejecutivo del mismo, en el que por un lado se le notificó el acuerdo de referencia y en el otro le requería para que se manifestara su decisión sobre su reincorporación a sus funciones como directora de la Unidad de Transparencia y Documentación Electoral del Consejo Estatal Electoral. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada, toda vez que del análisis realizado se concluyó que el tribunal responsable se limitó a señalar que los actos impugnados emanaban de un procedimiento que se instauró conforme a la normatividad aplicable, sin precisar cómo se vinculaban al caso concreto las disposiciones legales invocadas. Por lo que se propone estudiar en plenitud de jurisdicción la controversia planteada ante la responsable. Después de un estudio exhaustivo a los actos impugnados, se concluye que el acuerdo de 23 de febrero de este año carecía de una debida fundamentación y motivación, pues las disposiciones invocadas como fundamento no obligaban al Consejo General a exigirle a la promovente la elección entre el desempeño de su encargo como consejera o la titularidad de la unidad de transparencia de ese organismo. Por último, respecto a los argumentos que hace valer la actora en su demanda sobre la posible existencia de conductas que pudieran considerarse como violencia política de género, esta sala estima pertinente remitir las constancias al Instituto Nacional Electoral, quien es el competente para instaurar el debido procedimiento, para que en uso de sus facultades investigue la configuración de la posible conducta y determine conforme a sus atribuciones. Es cuanto, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Saralani. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Señor magistrado ponente, tiene el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, presidenta. Tan breve como la relevancia de este asunto pudiera requerirnos, trataré de no extenderme demasiado. La problemática que se nos plantea deriva originariamente de que un acuerdo dictado por el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral de San Luis Potosí, en el que, después de analizar diversas disposiciones, concluyen dar inicio a un procedimiento de remoción o ratificación de quien ostenta la titularidad de la Unidad de Transparencia.
que resulta ser la misma persona de la hoy demandante, Claudia Josefina Contreras Páez, que también es consejera integrante del propio Instituto Electoral. Este acuerdo se le notifica mediante un oficio y distinto oficio, que es el oficio 171 de 2017, y mediante oficio 177 se le requiere para que decida si opta por permanecer en el cargo de consejera electoral o bien volver a ejercer las funciones de la titularidad de la unidad de transparencia en la cual goza de licencia sin goce de sueldo. Por supuesto, ante la inconformidad con esta serie de actos, la demandante acude al tribunal local y esta confirma la emisión tanto del acuerdo como de los oficios de referencia. En principio de cuentas nos ocupamos de analizar la sentencia y determinamos con base en el principio de exhaustividad que esta resolución carece de un estudio profundo sobre las disposiciones que se invocan como fundamento, en cuanto que, si bien es cierto, se queda en la etapa de analizar que el Consejo General tiene atribuciones para remover o designar o ratificar a los distintos funcionarios de las áreas, con esto envuelve de legalidad el propio acuerdo dictado, señalando que los oficios emanan del propio acuerdo y que es un procedimiento legal. En estas fechas y derivado de los avances que se han dado en cuanto al acceso a la jurisdicción, yo creo que el término de exhaustividad no se agota simplemente en ocuparnos y hacer pronunciamiento alguno sobre las cuestiones que se nos plantean, sino agotar todas las opciones o todas las justificaciones necesarias para señalar y que quede claro a tus destinatarios por qué optaste por tal o cual opción jurídica o criterio jurídico. De ahí que, sin ocuparme mayormente, se señala pues la falta al principio de exhaustividad por parte del tribunal responsable y se revoca esta. Creo que la irrelevancia de la propuesta que hoy traigo a su consideración estriba en el estudio de el acto primigeniamente impugnado, que es el acuerdo de 23 de febrero, así como los oficios que emite la presidencia derivados del propio acuerdo. Trataré de ser claro cuál es, perdonen ustedes, el sustento del acuerdo o las razones en las que se funda el Instituto, el Consejo General, para emitir este acuerdo. Señala que están en un déficit de frente a la ley, es decir, que están incumpliendo la ley, porque se emitió por parte del INE un reglamento general de elecciones donde se contiene la posibilidad de realizar por los consejos recién renovados, gracias Kemal, por los consejos recién renovados, la posibilidad de realizar designaciones o remover a quienes están ocupando las distintas áreas ejecutivas o de dirección del propio instituto. Luego entonces, como dicen, que entró en vigor el acuerdo y que necesitan realizar ese procedimiento para no incumplir la ley, es que se motiva la emisión de este propio acuerdo de 23 de febrero. Otra de las razones es la emisión de la Ley General de Transparencia, donde se establece la obligación de instalar una unidad de transparencia para el efecto de cumplir con las obligaciones que la propia ley impone, y que derivado de ello se ven en la necesidad de instaurar este procedimiento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, muy conveniente de acuerdo a las circunstancias. En la propuesta que se revisa se hace análisis de ciertos aspectos de derecho laboral, fundamentalmente de una licencia, pero no como sustento o enfoque o materia prima de la resolución que ahora se adopta. Lo que se analiza como cuestión destacadamente planteada y como de cuestión destacadamente que ocupa a este tribunal electoral es el hecho de que se esté poniendo a una consejera electoral en la posición de resolver, de decidir sobre si seguir ocupando su encargo, lo cual sí es de la competencia de nosotros, o bien
resolver sobre volver a desempeñar las funciones de un cargo en el que tiene licencia sin goce de sueldo. Esa es la razón fundamental por la que este tribunal debe hacer el pronunciamiento respectivo, y para ello hay cuestiones accesorias que sirven para delimitar precisamente este derecho que se estima vulnerado. Bien, esas son básicamente las razones que sustentan el acuerdo. Voy a tratar de dar respuesta de emitir las consideraciones que se proponen para señalar por qué carece de una debida fundamentación y motivación este acuerdo. Bien, la emisión de una ley o de un reglamento en este caso, o de un acuerdo general como el 865 del propio INE, en los que se funda el acuerdo, la emisión de es decir, cuando se emite una ley, en la generalidad se hace para regular situaciones futuras. Esa es la generalidad, salvo algunas excepciones de disposiciones transitorias o bien específicas que tienen impacto hacia futuro. Esto es un principio básico de la no retroactividad de las leyes, en la emisión de las leyes, ¿sí? Que regular posiciones futuras. Bien, por lo tanto, no podría señalarse que la emisión del reglamento los deje a ellos en un déficit de frente a la ley cuando ya tienen solventadas las cuestiones de las que se ocupa el Reglamento General de Elecciones, el Reglamento Nacional de Elecciones, para en cuanto a las plazas o a los lugares de las distintas áreas ejecutivas del instituto. ¿A qué me refiero? Que no estoy cuestionando que este reglamento, así como el Acuerdo 865, otorguen atribuciones al recién nombrado, es decir, porque el instituto es claro que cuando se renueva a un consejo local, vamos a un consejo general de organismos locales, podrán dentro de los 60 días siguientes realizar la remoción y designación de los titulares de estas distintas áreas. El podrán tiene un margen temporal de acción también, pero suponiendo, sin conceder, que fuera de estos 60 días, es obvio que también pueden realizar y ejercer estas propias atribuciones. ¿Por qué se hace la mezcla entre el reglamento y el acuerdo 865? Porque el reglamento no contiene la figura de la ratificación y, por lo tanto, en un afán garantista del instituto, dice, bueno, nos apoyaremos en el 865, que sí contiene la figura de la ratificación. No contiene la ratificación por una razón sencilla el reglamento, porque si contiene las atribuciones para hacer la remoción y designación, es irrelevante que sea sobre la misma persona que ya desempeña el cargo, ¿sí? Sin embargo, sí es cierto, se contiene la atribución, pero de ninguna manera se puede asumir como una obligación, y menos asumir que lo pone en el papel deficitario para realizar algún procedimiento y dar cumplimiento a la ley. Además de que ya tiene más de 1 año y medio de haber sido designado el propio Consejo General, el de este instituto local. Entonces, lo que se está proponiendo aquí en el proyecto es especificarle cuáles son los alcances de la emisión de estas determinaciones para indicarle, sí, tienes atribuciones para hacer estos procedimientos. Pero no justifiques esto como en una necesidad de frente a la ley. No estás incumpliendo la ley por no realizarlo. Y puedes no realizarlo en el marco del respeto a los derechos adquiridos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando estamos señalando la existencia de un derecho adquirido? Bien, que la señora consejera Claudia Josefina Contreras Páez desempeñaba las funciones, repito, de la titularidad de la unidad de transparencia, y con la integración de este nuevo consejo fue la propia presidencia de este consejo, es decir, ya expresó la voluntad de que permanezca o de que continúe siendo la titular de esa unidad de transparencia, su aceptación, al concederle una licencia sin goce de sueldo.
La licencia en términos laborales, y es aquí donde bordeamos en la materia laboral, en términos laborales, protege una situación de derechos laborales, precisamente, ¿sí? Esa es la razón y naturaleza de una licencia. Poner en un estado de salvaguarda durante cierto tiempo esos derechos en tanto que no se va a realizar la función propia del cargo. En este caso, estamos hablando de una licencia que fue concedida expresamente durante el tiempo que durara el encargo de consejera electoral, ¿sí? Es decir, tiene una vigencia determinada y durante la vigencia de esa licencia están salvaguardados los derechos laborales de la trabajadora en esa posición, ¿sí? Hasta que concluya por la propia determinación que se tomó al seno de ese mismo Consejo General. Entonces, no puede servir de fundamento para decir tenemos que realizar un procedimiento de designación o de remoción de frente a derechos adquiridos con la emisión de una nueva ley. Tampoco se puede decir que sea motivo para realizar que la justificación sea el procedimiento de ratificación, porque de entrada es impreciso el procedimiento que se está iniciando. Se inicia un procedimiento que puede tener dos vertientes y que son completamente distintas y distantes, es más, diría, contradictorias, ¿sí? Sin embargo, no se puede la primera. Tampoco se podría un procedimiento de ratificación porque esto implicaría simplemente la expresión, la formalidad, cubrir una formalidad de expresar la voluntad del propio Consejo de que quien desempeña un cargo siga o continúe desempeñándolo, lo cual no es realizable en tanto que la persona no está desempeñando actualmente las funciones por virtud de una licencia que le fue concedida por el propio órgano que ahora está intentando hacer la ratificación, si es que ese es el objeto del procedimiento. Entonces, tanto el reglamento de elecciones como el acuerdo 865 del INE de 2015 no pueden servir de fundamento para decir que está en déficit de frente a la emisión de estos propios acuerdos e iniciar, un procedimiento de esta naturaleza. Ahora, la emisión de la ley de transparencia en los términos en los que se utiliza de fundamento para el acuerdo de 23 de febrero, tampoco es el fundamento correcto. El Instituto Electoral tiene ya una unidad de transparencia, ¿sí?, que está funcionando plenamente, con una titular que está en licencia. Por lo tanto, con independencia de la situación laboral que guarda la titularidad de esa unidad, esta ya está funcionando. Y hay una persona actualmente desempeñando sus funciones, presumo, cumpliendo debidamente y a cabalidad con las obligaciones que la ley de transparencia le impone, ¿sí? Por lo tanto, no hay incumplimiento a la ley de transparencia como se menciona en el acuerdo de 23 de febrero. Debo de advertir que estos fundamentos expuestos en el acuerdo de 23 de febrero fueron ya considerados en un anterior acto y que también se cita en el propio 23, cuando resolvimos el JDC 183 de 2016, señalamos que la razón de estas atribuciones que concedía en aquel entonces el acuerdo 865 derivaban pues de evitar que que cuando llegara un nuevo Consejo General nombrado por el INE se ubicara en una posición de sujeción a funcionarios que estuvieran con anterioridad a nombramientos anteriores, lo cual podría traducirse en un desempeño no adecuado del propio Consejo. Es cierto que nosotros lo dijimos y es correcto. Sin embargo, en el acuerdo de 23 de febrero se señala que al decir nosotros que no podrían estar en el nuevo Consejo vinculados a nombramientos anteriores, se refiere a que los consejeros no tuvieran nombramientos anteriores, ¿sí?, y que ello podría trastocar la independencia
de los integrantes del Consejo. La verdad es que un razonamiento de esta naturaleza no ameritaría mayor pronunciamiento, solo decir no, se refiere a nombramientos que hubiese hecho el órgano anterior, ¿sí?, hacia el propio Consejo. No nombramientos que tengan los consejeros hechos con anterioridad, porque de ninguna manera podría trastocar esto la independencia. Creo que está establecido cómo se cubren los parámetros de independencia de quienes integran un consejo local y que fueron evaluados por el Instituto Nacional Electoral para hacer la designación propia, que no le correspondería en dado caso al propio instituto. Y entonces, tampoco puede ser señalar que la vinculación con los nombramientos anteriores sería en contra de la voluntad del propio Consejo, porque fue este propio Consejo el que le concedió la licencia y no hay que perderlo de vista, con lo cual expresaron su voluntad y beneplácito de que fuera ella la titular de la unidad de transparencia, que ahora se desdice. Sin, repito, discutir la competencia o las facultades potestativas que tiene el Consejo General para remover o designar a los titulares de sus áreas. Solo que esta, si se encuentra salvaguardada por un derecho adquirido y bajo los derechos laborales de una licencia, pues tendrá que esperar a que ésta venza y llegue a su término para poder realizar algún procedimiento, porque finalmente redunda en la afectación a un derecho laboral. Bien. Hay un segundo apartado en la sentencia en el cual, previo a mencionarlo, aunque ya se señaló en la cuenta, me gustaría hacer una pausa para hacer una remembranza. El 31 de mayo de 2016 se resolvió en esta sala precisamente el juicio ciudadano 183 de 2016, derivado en aquel entonces de un requerimiento similar que se le hacía a la misma consejera en el mismo sentido, incluso antes de que se emitieran las disposiciones o algunas de las disposiciones en las que se funda este nuevo reglamento. En aquel entonces, gracias a la memoria digital, pueden consultarlo. En la sesión de esta sala hice el uso de la palabra para señalar lo penoso que resultaba resolver entre los asuntos electorales y propios de la materia que estábamos resolviendo en aquel entonces Tamaulipas y Aguascalientes, ocuparnos de un asunto doméstico, utilicé esa palabra, y que invitaba y convocaba a los integrantes del Instituto Electoral de San Luis Potosí para los invitaba sentidamente, utilicé también esa palabra, para resolver las cuestiones internas con base en el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos de la que pudiera echar mano. Un año, un mes después, estamos conociendo de lo que parece el perfeccionamiento del acto ilícito, basado en fundamentos que, como expuse, no son aplicables. Por lo que ahora ya declino la invitación y será, así lo propongo en el proyecto que ahora someto a su consideración, será el Instituto Nacional Electoral el que probablemente se encargue ya no de invitar, sino de conocer, investigar y en su caso sancionar lo que parece ya una conducta sistemática. Nosotros como Tribunal Electoral estamos obligados, de frente a una denuncia que contenga el planteamiento de hechos que pudiesen constituir violencia política de género, a hacer un pronunciamiento enfático para efecto de socialmente cumplir con la responsabilidad de exhibir y exponer y resolver e impedir que se sigan realizando este tipo de actos. Claro, dentro del margen de nuestra competencia. Por ello es que en cumplimiento a lo que señala el protocolo para combatir la violencia de género, es que estamos proponiendo enviarlo a la autoridad competente para efecto de que tenga una respuesta eficiente y eficaz, es decir,
que se solucione en el marco de las atribuciones con una solución eficaz, que materialmente tenga la posibilidad de sancionar este tipo de conductas que pudiesen constituir ya sea violencia por razón de género u otra falta en la materia electoral. Es por ello que se está proponiendo enviar la demanda al Instituto Nacional Electoral para que en el marco de sus atribuciones lo haga. Reitero, la invitación que se hizo hace un año, al parecer no fue debidamente escuchada, y en el acuerdo de 23 se tergiversa el sentido de la resolución que emitió esta sala para indicar que apoya el sentido del propio acuerdo. No es así, no tenía esos alcances, no tiene esos alcances. Revisemos la resolución y se podrán percatar que se hicieron especificaciones que tendían más a dar claridad a lo que no se debería hacer en la organización y en el funcionamiento de un instituto electoral local. Esas son las razones y fundamentos que contiene la propuesta que hoy traigo a su consideración. Señores magistrados, es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado García. No sé si hubiera intervenciones. Magistrado Sánchez Cordero, por favor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Únicamente para pronunciarme a favor de la propuesta que nos presenta el magistrado García, por dos cuestiones fundamentales. De la lectura del escrito de demanda presentado ante nosotros, se advierten dos actos impugnados. El primero es el relativo a los actos de la Autoridad Administrativa Electoral Local por vicios propios. Y en ese sentido me parece correcto el análisis que se hace en el proyecto en relación a la indebida fundamentación y motivación de los actos. Y por otra parte, como advertía en las sesiones privadas, me parece que la propia demanda tiene forma de denuncia. Esto es, la actora está denunciando una actividad que le afecta en su esfera jurídica desde el punto de vista de género y también de un acoso laboral. En ese sentido, me parece correcta la posición del proyecto de dar vista a la autoridad competente para iniciar un procedimiento en el cual surja una contradicción entre dos partes que puedan ofrecerse pruebas y que finalmente pueda llegar a fincar una responsabilidad si es que se acreditan los hechos denunciados por la actora. Es por ello que me parece que en este caso estamos frente a una situación que me parece novedosa, porque no se había dado en los precedentes ni de esta sala ni de sala superior, que se diera vista al instituto para que iniciara, no para que iniciara, sino para que valore la denuncia y en su caso inicie un procedimiento administrativo y finque la responsabilidad que en su caso pudiera actualizarse. Y es por ello que estoy de acuerdo con el proyecto, porque me parece que independientemente de las denuncias o bueno de los hechos denunciados por parte de la actora, de los cuales ha hecho mención el magistrado y de lo pertinente que es la actuación de las autoridades del Estado para poder prevenir ese tipo de actos, y es más, yo me atrevería a decir que se tomaran este tipo de asuntos como asuntos ejemplares para que en un futuro podamos erradicar este tipo de conductas al interior de los órganos y de las autoridades electorales, lo cual me parece realmente vergonzoso en caso de que se acreditaran los hechos denunciados. Es para nosotros, en verdad, nos sorprende algunas actuaciones y por eso es que estoy de acuerdo con el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones. Yo, de manera muy breve, felicitar la propuesta que se nos presenta, entre otras cuestiones, y no me extenderé mucho porque fue muy clara la exposición del magistrado ponente, pero sí quisiera hacer notar dos puntos en concreto. Me parece inconcebible, me parece fuera de todo orden legal, inviable que un consejo local le diga
por razón alguna, a uno o a una de sus integrantes que tiene que optar por dejar su encargo como consejera o como consejero. Un par le dice a otro par, tienes que optar por dejar este cargo si quieres mantener la titularidad de una unidad técnica, en este caso de la unidad técnica de información y de transparencia del propio organismo. Eso me parece inconcebible. Pero me parece todavía más inconcebible que se pretenda amparar ese exceso de facultades, permítanme llamarlo así, porque ninguna disposición puede facultar a quien no designó como consejero o consejera para decirle que opte por terminar el encargo ciudadano, porque de lo contrario va a perder el derecho otorgado por el propio órgano para mantener la titularidad de la unidad de transparencia. Eso me parece de suyo altamente reprobable y reprochable. Es la segunda ocasión en que conocemos de algún medio de impugnación en el que existen actuaciones del Consejo General del Instituto Electoral de San Luis Potosí vía su presidencia, en la que se le requiere, se le impone el deber a la consejera Claudia Josefina Contreras Páez, antes de ser consejera titular de la unidad de transparencia del propio instituto, con una licencia otorgada por el propio pleno, por este mismo pleno, por su presidencia, curiosamente bajo el concepto de la licencia para desempeñar el cargo de consejera. O sea, es una licencia por comisión, para el desempeño de la comisión de un cargo ciudadano. Sin embargo, el Consejo General decide que existe la oportunidad de darle esa opción. Me parece que realmente el mensaje es, como vas a optar por ser consejera, vas a perder el derecho de mantener la titularidad de la unidad de transparencia. Parece que ese es el punto, pero sin mayores afirmaciones y subjetivismos de ello, lo que sin duda no tiene facultades del Consejo General de este organismo público electoral es pedirle a un par que opte por un cargo u otro, bajo ninguna justificación, ningún procedimiento para decidir o para echar a andar una unidad técnica, bajo ningún concepto, no le corresponde, es un exceso de facultades y una falta total de voluntad de actuar como un órgano ciudadano que tiene altas e importantes encomiendas. La mención en la demanda de que estos actos pueden ser constitutivos de violencia política o de violencia laboral me parecen de la mayor relevancia. En tratándose de los institutos electorales o los organismos públicos electorales, el órgano que los designa y el órgano que tiene facultades para iniciar en su caso los procedimientos de remoción por no conducirse de acuerdo a las facultades que tienen como órgano o como consejeros es el Instituto Nacional Electoral. Y por ello celebro que la vista para atender, en su caso para investigar los hechos que detalla la consejera Claudia Josefina Contreras Páez para definir si estas conductas reiteradas y desde nuestra óptica sin base legal, y yo le llamaría con exceso de atribuciones, constituyen o no violencia política de género o constituyen violencia laboral, y para que en su caso se establezcan las sanciones que sean procedentes. Las sentencias tienen que tener un fin de cumplir justamente con la pretensión de quien insta la tarea de los órganos jurisdiccionales. Nos hacemos cargo en este proyecto que presenta el magistrado García en dejar sin efectos este requerimiento porque no tiene base legal, contra lo que había dicho el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, que obvió las circunstancias y el contexto del caso y se refirió únicamente a un procedimiento mandatado, pero que en las circunstancias que presenta justamente el caso en concreto no se justificaban. Por eso, supliendo este actuar con falta de exhaustividad de la autoridad responsable, es que esta sala asume jurisdicción, resuelve en cuanto a la legalidad o ilegalidad de este requerimiento y definimos efectivamente que no tiene base legal y debe ser revocado y dejarse sin efectos
tanto el requerimiento hecho como los oficios que de él derivan. Y por otro lado, respecto del planteamiento de la actora de que estas conductas, fuera de toda legalidad, constituyen actos de coacción que impactan en el desarrollo de la función que tiene como consejera electoral, puedan ser investigados y, en su caso, sancionados por la autoridad competente, que además sería deseable que se investigaran con prontitud y que, en su caso, la consecuencia jurídica que determinara con total autonomía este órgano también se diera con prontitud, para terminar con una problemática que tiene más de un año, por lo menos en conocimientos de los tribunales y en concreto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es hasta aquí mi intervención, celebrando la propuesta y, desde luego, señalando de nueva cuenta que este tipo de conductas y este tipo de situaciones no son en modo alguno deseables, que en una cultura de legalidad a la que estamos llamados y de respeto a la dignidad de las personas a la que estamos llamados todos como ciudadanos y ciudadanas, pero más quienes integramos órganos electorales, no debieran darse ni por asomo. Es hasta aquí mi intervención y mi voto será a favor del proyecto. Secretaria General, si no hubiera más intervenciones, tomamos la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz. Es mi propuesta. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero. Con la propuesta. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Con la propuesta. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 187 de este año se resuelve. Primero, se revoca la sentencia de 26 de mayo del año en curso que dictara el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Segundo, en plenitud de jurisdicción, se revoca el acuerdo de 23 de febrero de 2017 emitido por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En consecuencia, se dejan sin efectos los oficios 171 y 177, ambos de este año. Tercero, se remiten copias certificadas de la demanda presentada por Claudia Josefina Contreras Páez, así como de la presente sentencia al Instituto Nacional Electoral para los efectos señalados en el apartado correspondiente. Secretaria Elena Ponce Aguilar, le pido por favor dar cuenta con el proyecto de resolución que también somete a consideración de este Pleno el señor magistrado García Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto relativo al juicio ciudadano 223 de este año, promovido por Santiago Rodríguez en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, que determinó la improcedencia de su recurso local por falta de firma autógrafa. En el proyecto se propone confirmar la sentencia controvertida, al estimarse que no era necesario que el tribunal local solicitara la intervención de un perito para analizar si la firma plasmada en la demanda era o no original, ya que el escrito presentado era una copia, tal como se detalló al momento de la recepción del mismo. Además, contrario a lo que sostiene el promovente, el tribunal responsable no estaba obligado a requerirle la ratificación de una firma no autógrafa, ya que el objeto de esta diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Elena. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. No sé si hubiera intervenciones. Señor magistrado Sánchez Cordero, por favor. Muy brevemente, magistrada presidenta, muchas gracias. Y para no aburrir a el auditorio que nos acompaña el día de hoy, voy a ser sumamente breve. Aquí la pregunta fundamental es la siguiente. ¿Debe o no debe durante la instrucción de un recurso ciudadano requerirse para el efecto de que el actor rectifique o subsane la firma en un ocurso, o no debe darse? Esa es la pregunta fundamental de este asunto, y a mí me parece que, con todo respeto a la propuesta que nos presenta el magistrado García, en atención a el primero constitucional, sobre todo al derecho, acceso a la justicia, que me parece que tenemos que leerlo de una manera sumamente amplia, debemos remover no las formalidades, pero sí los formalismos. Esto es, la garantía de acceso a la justicia lo que previene es el hecho de que el ciudadano, el justiciable, tenga que atenerse a las obligaciones o a las cargas procesales que se establecen para poder incoar un juicio. Esto es, por ejemplo,
presentar una demanda, esgrimir hechos, agravios, y es más, yo veo como un requisito fundamental el que cuente el ocurso con una firma autógrafa. En este caso, se presenta una copia simple de una demanda y en la instancia local, durante la instrucción, se decide no requerir al actor para el hecho de que subsane o rectifique su manifestación de voluntad y por lo tanto se desecha la demanda. Y es ahí donde yo creo que como juzgadores electorales tenemos, sobre todo a raíz de la reforma al primero constitucional en derechos humanos, tenemos la obligación de velar por su progresividad. Y es por ello que aun y cuando, repito, aun y cuando las normas electorales locales no obliguen durante la instrucción al magistrado o magistrada que esté al cargo del asunto a requerir esa información o esa posibilidad de poder ratificar la voluntad del accionante, me parece que de una lectura garantista que privilegie el acceso a la justicia, que de nueva cuenta quiero mencionar, es un derecho humano llave. ¿Qué quiere decir que sea un derecho humano llave? Pues que mediante la materialización del derecho al acceso a la justicia, se materializan los demás derechos a través de la función jurisdiccional. Es por ello que a mí me parece fundamental el ampliar las normas y sobre todo que si está en posibilidades de ejercerse una actuación jurisdiccional dentro del curso de sustanciación de un recurso o medio de impugnación, me parecería loable, y no solamente así, sino que el primero constitucional nos obliga, recordemos cómo inicia el primero constitucional. Todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a cumplir con los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Eso me parece que no deja lugar a dudas en cuanto a la obligación que tenemos todos los juzgadores electorales de velar por esos principios. Y es por ello que me aparto respetuosamente del proyecto y para tal efecto formularé un voto particular. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones respecto a este asunto. Creo que me correspondería en determinado momento señalar cuál es la posición del proyecto. Desde luego la diversidad de criterios es totalmente respetable y a través de criterios contradictorios muchas veces se ha llegado a soluciones y avances significativos en el derecho. Comparto su visión garantista, magistrado Sánchez Cordero. Y no es que el proyecto que someto a consideración de esta sala no tenga esa posición garantista. Desde mi perspectiva es tan garantista como los límites que la propia Constitución señala para los derechos fundamentales y para el ejercicio de los derechos fundamentales, porque siempre existirá el limitante de ejercer, en caso del acceso a la jurisdicción, el derecho llave, en los límites y términos que establezca la ley. Y uno de esos límites es precisamente el cumplir con ciertos requisitos básicos de acceso precisamente. Para tener acceso a algo es necesario pues elementos mínimos de voluntad de esa intención, y de ahí que la ley contemple la necesidad de la firma autógrafa. Y bueno, ha sido posición reiterada ya de esta sala y en general del Tribunal Electoral el establecer esa limitante, y sobre todo se trata del respeto a la legislación estatal y a la independencia y autonomía de este órgano jurisdiccional en cuanto a las posibilidades interpretativas o no que pudiese haber realizado, pero a la luz de esas limitantes. A juicio de la propuesta, no le era exigible un actuar distinto, atendiendo a la luz también de los
motivos de inconformidad expuestos, realizar un estudio distinto o un actuar distinto al órgano jurisdiccional, y de ahí que pues se proponga la confirmación de la sentencia impugnada. Pero por supuesto que sería un escenario deseable, quizá en términos puros de derechos humanos, a mayor amplitud, un criterio más amplio en cuanto a la procedencia, pero en tanto la legislación y el orden jurídico y los parámetros de regularidad no nos permitan caminar más allá, creo que encontramos esas limitantes, y esa es la razón fundamental de la propuesta. Pero por supuesto siempre respetuoso de las diferencias en términos jurídicos. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias a usted, magistrado García. Brevemente, si no hubiese más intervenciones, para justificar el por qué me parece que la propuesta del proyecto es la correcta, sin dejar de observar, desde luego, este llamado que entiendo hace la postura del magistrado Sánchez Cordero y que ha comentado el magistrado García, y con lo cual coincido. La vocación garantista de los tribunales creo que no está en duda en la propuesta que se presenta, y lo fundamento en lo siguiente. En el caso se presentó una demanda en copia simple. El requisito de la firma autógrafa como expresión de voluntad es un requisito, es una formalidad, y no lo consideraría un formalismo. Y digo por qué. Nos ha ocurrido en diferentes asuntos de los cuales hemos conocido que se han presentado demandas en vía electrónica, donde desde luego la firma no es autógrafa. Está escaneado el documento demanda, y no consta con firma autógrafa. Cuando eso ocurre ante nosotros de manera directa, lo primero que como tribunal garantista nos preguntamos es si hay una confusión en el promovente, en la cual asuma que por el envío en la vía electrónica ya no haga la presentación en físico y no tengamos esa demanda con la firma autógrafa. Existen medios electrónicos a través de los cuales el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibe diversas comunicaciones en vía electrónica. Los informes de autoridad, los avisos de interposición de algún medio de defensa, etcétera. Hay algunos juicios y algunos medios de impugnación intrapartidistas que tienden justamente al uso de las tecnologías de la información, y que inclusive la promoción y la resolución se dan en las vías justamente que nos permite el uso de la tecnología. Sin embargo, nuestra Ley General de Medios de Impugnación, que ya tiene bastantes años de haber sido expedida, no recoge esos avances, no recoge siquiera la firma electrónica. En algunos procedimientos hemos buscado implementarla a través de acuerdos generales, modificaciones a leyes orgánicas y a reglamentos internos. Sin embargo, aún no estamos en lo deseable que sería poder obviar una firma, la expresión de voluntad, mediante el uso de estas tecnologías. Vamos hacia allá, sin duda, y esperemos no tardarnos demasiado, porque es una forma de garantizar de mejor manera el acceso a la justicia. Sin embargo, cuando tenemos asuntos en los cuales esa presentación de demanda se da ante una autoridad que en el marco jurídico que regula su actuar no tiene este deber y podría potestativamente, y quiero hacer de nuevo hincapié en esto, potestativamente, esto es, no lo podemos imponer que lo haga, pero sería deseable y pudiera hacerlo, con base en el primero constitucional mutuo propio, pedir la ratificación en el caso de que se presentara por correo electrónico, en el caso de que la firma no fuese legible o fuera distinta a la que obran otros documentos, entonces podría pedirse la ratificación si el órgano jurisdiccional que recibe la demanda así lo estima procedente. Pero un órgano de revisión de legalidad y de constitucionalidad no podría imponerle de frente a una potestad un deber. Por eso coincido en que la litis, en este caso, nos lleva a confirmar ese desechamiento por falta de firma autógrafa. Máxime, cuando los argumentos que se dan
para rebatir ese desechamiento son que no se le llamó a la intervención de un perito para verificar que esa firma, que claramente es copia, era original. Máxime, cuando decía justamente que debió de llamarse a un perito para que confirmara no si la firma era suya, que la firma no era copia. Se tiene a la vista la demanda es claramente una fotocopia. Volvemos a estar de frente a una facultad potestativa del órgano primigenio, del órgano original. Y en este caso no hay un mandamiento en ley que le impusieron actuar como el que se exige vía esta demanda de juicio que se nos presenta a consideración de esta sala. Por eso estoy a favor del proyecto. Desde luego, aprovechar también la oportunidad para llamar a las autoridades electorales con total respeto a su competencia e independencia, que es deseable, desde luego, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar de manera más amplia el acceso a la justicia, garantizar de manera más amplia que no exista esta distancia entre justiciables y entre el órgano que decide estos asuntos. Por mi parte, sería hasta aquí mi intervención. No sé si hubiera más intervenciones. Una cuestión nada más, magistrado. Magistrado Sánchez Cordero, por favor, tiene aquí, la voz. Aquí yo sí quisiera distinguir una cuestión. Yo no estoy absolviendo a los accionantes de las cargas procesales que imponen las formalidades del procedimiento. Eso en ningún momento sería, porque aparte hay tesis de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo intérprete constitucional, en el sentido de que la interpretación pro homine no puede absolver o no va en contra de ciertas formalidades del proceso o de los procedimientos. Ello no riñe con la idea, que es la que yo propongo, de remover los formalismos con los cuales puede llegar a conducirse un juzgador en relación con las formalidades del proceso o de los procedimientos. Y en ese sentido, yo sí estimaría que aun y cuando no existe una norma específica dentro de la normativa electoral local, que ya lo anuncié y mis pares también ya lo hicieron, que obligue a los magistrados a efectuar este tipo de requerimientos, me parece que en aplicación directa del primero constitucional no es potestativo por parte de los juzgadores observar los derechos humanos, dentro de los cuales se cuenta el acceso a la justicia en el 17 constitucional y en el 8 y 25 de la Convención. Ahí sí, y es más, yo haría alusión a la reforma constitucional, al artículo 17 que está en curso, que ya pasó las dos cámaras de senadores y diputados que integran el Congreso de la Unión, y en la cual ya se especificó que el acceso a la justicia tiene que remover, y de nuevo hago hincapié en ello, los formalismos en los cuales pueda caer algún magistrado o juzgador en torno a este tipo en torno a los medios de impugnación de los cuales conoce. Y en ese sentido, yo sí me apartaría también de esta consideración en relación a que si no está legislado, no podemos obligar a los juzgadores, pues entonces tendríamos una construcción del derecho, una dinámica jurídica en términos teóricos, depositada enteramente en el legislador. Y eso me parecería que redundaría evidentemente en la efectiva materialización y operatividad de todos los derechos humanos de los cuales todos nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos derecho. Y es por ello que yo no reparo en conminar a los juzgadores electorales a que observen las normas en torno al acceso a la justicia, sino que los conmino a que lean el primero constitucional que nos obliga a todas las autoridades mexicanas a observar
los derechos humanos que se han reconocido en pro de las personas que integramos la población mexicana. Esa es mi base lógica y me parece que es el norte, la estrella polar que guía o que debe guiar, más bien, que guía y que debe guiar todas las actuaciones de las autoridades del Estado mexicano. Porque entonces estaríamos incumpliendo con un mandato constitucional que me parece que es pues sumamente claro. Ahora, entiendo la posición de la mayoría y comparto el hecho de que hay un sinnúmero de precedentes en los cuales tanto Sala Monterrey como Sala Superior ha dicho, no, si tú presentas en copia simple el escrito, lo voy a tener por desechado. Bueno, yo creo que la mayoría, más bien, si nos damos a la tarea de revisar las tesis de jurisprudencia y los criterios relevantes que han servido de base para llegar a esta conclusión, nos vamos a dar cuenta que todos ellos son previos a la reforma del 2011. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque en 2011 es cuando se adopta esta nueva posición, una nueva visión de Estado. Es una nueva visión de Estado, en el cual todas las actuaciones de las autoridades mexicanas giran en torno a un elemento que me parece fundamental, la dignidad de la persona. Si no entendemos que la dignidad de la persona es el eje, el núcleo de todas las actuaciones del Estado, entonces vamos a ir en contra no solamente del primero constitucional, sino también de los tratados internacionales de los cuales México es parte. Eso sería cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones. Al no haber más intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersinio David García Ortiz. Reiterando mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. En contra del proyecto. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, en los términos de su intervención y quien anuncia la emisión de un voto particular. Muchas gracias a ambas. En relación con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 223 de este año, se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. A continuación, solicito al secretario Alfonso Royce Elizondo, por favor, dar cuenta conjunta con los proyectos de resolución que sometemos a consideración del Pleno, el señor magistrado Yersinio David García Ortiz y una servidora. Con su autorización, magistrada, magistrados, se da cuenta conjunto con los proyectos de sentencia relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 342 y 343 de este año, promovidos por la Asociación Unidos Podemos por Aguascalientes, en contra de las sentencias de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por las cuales determinó la procedencia de las manifestaciones de intención de constituirse como partido político presentadas por las diversas asociaciones Marca Joven, Atrévete a Dejar Huella y Esperanza Aguascalientes, respectivamente. Al respecto, me permito destacar, en primer lugar, que esta sala regional ha sostenido que las asociaciones civiles no tienen interés jurídico para controvertir un acto emitido en el procedimiento que siga una asociación diversa para obtener su registro como partido político, pues justamente al no contar todavía con esa calidad de partido, no tienen facultad para promover una acción tuitiva de intereses difusos o colectivos y tampoco se presenta afectación o lesión alguna en su esfera de derechos particulares que justifique su impugnación. En ese sentido, se propone revocar las sentencias reclamadas en atención a que se advierte que el tribunal responsable analizó indebidamente el cumplimiento del requisito de contar con interés jurídico, cuyo estudio es de carácter preferente y obligatorio en esta instancia, al ser de orden público y necesario para la válida constitución del proceso. En tal virtud, se propone, en plenitud de jurisdicción, dictar el desechamiento de las respectivas demandas, en tanto que, desde la instancia inicial, la asociación actora carecía de interés jurídico para controvertir los actos vinculados a los procedimientos de asociaciones diversas que buscan su registro como partido político. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Alfonso. Magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta.
Señor magistrado García, como ponente de uno de ellos. Señor magistrado Sánchez Corderos, ¿tiene alguna intervención? Sí, a ver, lo único es que no sé si ustedes como ponentes quisieran. Sí, ok. A ver, es que no los quiero ya aburrir, creo que la cuenta del secretario ya fue sumamente exhaustiva. En esa cuenta decía él que se analiza oficiosamente uno de los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación local. A ver, digamos, no quiero aburrirlos, ya les va a ver. La cuestión fundamental aquí radica en lo siguiente. El Tribunal Electoral Local admite una demanda y con ello le da entrada a un medio de impugnación local respecto de un acuerdo del Instituto Electoral Local que admite a trámite el proceso de formación o el proceso para constituirse como partido político de una asociación civil, cuyo nombre se me escapa ahora, llamémosle X. La asociación civil X se quiere constituir como partido político y presenta su intención como tal. El Instituto Electoral Local lo admite y la asociación civil Y dice, oye, no, ese acuerdo admisible al trámite de proceso de constitución de partido político es ilegal. El Tribunal Electoral Local admite la demanda y una vez admitida la demanda declara infundados los agravios de la asociación civil Y. La asociación civil Y recurre esa sentencia ante nosotros por vicios propios de la sentencia impugnada, de la sentencia del Tribunal Electoral Local. La propuesta que presenta el magistrado García dice lo siguiente: yo observo oficiosamente que en la instancia local no se cumplió uno de los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación que consiste en el interés jurídico del accionante. Esto es, tú como una asociación civil Y no puedes venir a controvertir aquellos actos que le incumben únicamente a la asociación civil X. Hasta aquí estamos todos muy claros porque hay tesis de jurisprudencia de la Sala Superior en torno a que los partidos políticos son los únicos que están facultados para ejercer acciones tuitivas de derechos difusos, que más bien ya no entramos en esos temas porque creo que aquí ya hay un dormido y ya no los queremos dormir más. Aquí el meollo del asunto radica en, o por lo menos mi posicionamiento, radica en la siguiente pregunta. ¿Puede una sala o tribunal revisor analizar los requisitos de procedencia de un medio de impugnación local? Esa es la pregunta fundamental, porque el ejercicio que se hace en la propuesta, sin ningún agravio de por medio que por lo menos haga alusión a esa falta de interés jurídico, oficiosamente se entra en plenitud, se revoca, fíjense, se revoca la sentencia del Tribunal Electoral Local, se entra en plenitud de jurisdicción y se desecha el medio de impugnación local. Y es ahí donde yo no comparto el criterio. Y no lo comparto por una cuestión o un concepto que para mí viene desde la propia Constitución, que es el federalismo judicial. El federalismo judicial está basado tanto en el artículo 40, 116, 124 y en la propia normativa electoral local. Esto es, el Congreso de esa entidad federativa tiene la facultad de otorgarse un régimen, un ordenamiento jurídico interno. Esto con base en el 116, 124, es más, el 39, el 40, son muy específicos en eso. Y no debemos confundir el hecho de que
a últimas fechas, particularmente desde el 2012, se ha venido dando una transición hacia un régimen electoral nacional. Esto no quiere decir que las autoridades federales puedan entrar al estudio de requisitos de procedibilidad de las autoridades locales, porque desde mi perspectiva no solamente atentan contra las propias competencias de ese órgano jurisdiccional en particular, sino también atentan contra lo que hemos llamado en los otros asuntos el derecho de acceso a la justicia de los justiciables. ¿Por qué? Pues porque en el Tribunal de Alzada está removiendo toda la jurisdicción del tribunal local, quebrando con ello oficiosamente, de nuevo, repito, oficiosamente, esta biinstancialidad que se da en los medios de impugnación electorales. Esto es, una vez que tú pasas la instancia local, puedes acudir a la instancia federal. Y ahí me remito al 99 constitucional. El 99 constitucional establece un principio de definitividad que debemos recordar, más bien no debemos de confundir ese principio de definitividad con el que se establece en el 41 constitucional, que es relativo a las etapas electorales. El principio de definitividad que establece el 99 constitucional se refiere al agotamiento de todos los medios, a toda la cadena impugnativa previa antes de llegar a un juicio federal, que en ese sentido se ha catalogado por diversos tratadistas y es más, por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un juicio ciudadano excepcional. ¿Por qué es excepcional? Pues porque una vez que tú agotas todas estas instancias en las cuales tienen competencia para resolver constitucionalmente y legalmente los medios de los cuales conocen. En ese sentido, yo sí quisiera hacer alusión a dos cuestiones. Una es un precedente de Sala Superior del mes de abril que en el propio proyecto se cita como base para entrar, para revocar la resolución impugnada y para entrar en plenitud de jurisdicción, que se me olvida el número, pero seguramente ahorita me lo podremos recordar, en el cual, más una vez se los recuerdo, tenías 235, muchas gracias, magistrado. El 235, el JDC 235, que es de este año, ¿no? En ese asunto se cita como base o como un criterio orientador para tomar esta decisión, y me parece que es un criterio que no es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Porque en ese asunto, en Sala Superior, se conoce respecto de la competencia de una autoridad jurisdiccional para resolver un medio de impugnación. ¿Y por qué conoce respecto de la competencia? Y hago énfasis en la competencia, porque no es el interés jurídico como en este caso, es la competencia de un órgano para conocer un medio de impugnación. ¿Y por qué conoce la Sala Superior respecto de la competencia de ese órgano jurisdiccional en ese asunto? Porque hay un agravio. Hay un agravio que dice ese órgano era incompetente para emitir la sentencia impugnada en ese entonces. En el asunto que nos compete hoy en día, no hay un agravio que cuestione la falta de interés jurídico del accionante en la instancia local. Y eso me parece que estamos rompiendo otro principio, que es aquel que dice que únicamente puede estudiarse un asunto a instancia de parte agraviada. Eso me parece fundamental. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos ante un órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional a lo que se aboca es a estudiar los planteamientos, a los agravios que nos hacen valer en las demandas. No somos órganos de investigación,
No somos órganos que motu propio podemos emitir una sentencia y catalogar un acto como ilegal o inconstitucional o constitucional. Me parece que ese principio es fundamental para el ordenamiento jurídico mexicano, en tanto que, desde un principio básico de división de poderes, el legislativo no requiere de una instancia de parte agraviada, el ejecutivo no requiere de una instancia de parte agraviada para actuar, pero nosotros sí como órganos jurisdiccionales. Un argumento adicional que pudiera esgrimirse y que se esgrime por parte en la propuesta es aquel de nosotros tenemos que velar por el principio de legalidad y constitucionalidad. El 41 constitucional nos obliga a velar porque todos los actos de las autoridades electorales sean legales y constitucionales. Bueno, yo les diría en respuesta lo siguiente: ese principio también nos atañe a nosotros. Nosotros no podemos actuar si no es con base en las atribuciones legales y constitucionales que al mismo tiempo limitan nuestra actuación. Y la limitan, ¿por qué la limitan? Porque si no, estaríamos al arbitrio de lo que se ha denominado en la teoría como el gobierno de los jueces. Y eso me parecería que rompería con el principio de división de poderes para empezar. Pero es por ello que yo, respetuosamente lo digo, me parece que no podemos oficiosamente, aun y cuando, fíjense, aun y cuando el Tribunal Electoral local haya obrado de manera equivocada, no podemos nosotros entrar hasta adentro y decir, todo lo que, a pesar de que no hay instancia de parte agraviada, yo me voy a meter hasta adentro. ¿Por qué? Pues porque estaríamos rompiendo ese principio que me parece que es constitutivo del proceso. Pero como una última idea, como más bien, ya no quiero yo acopiarme del micrófono, sería cuanto, Presidenta, y ahorita si quieren, digo yo otras cositas más. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones. Señor magistrado García, adelante. Tiene el uso de la voz. Voy a hablar derivado de que se trata de dos propuestas idénticas respecto al juicio 342 y 343, uno de la ponencia de la magistrada Valle Aguiles Ochoa y otra de su servidor. En la exposición del magistrado Sánchez Cordero toca varios temas fundamentales y con los cuales concuerdo en la mayoría de las bases que sustentan su exposición, no así con la sistematización de las mismas para efecto de señalar su separación de la propuesta que se hace ahora. ¿En qué sentido? Creo que el sistema y el respeto al federalismo jurídico no es algo que se involucre en la propuesta y menos con el sentido. Por razón de lo siguiente, existen procedimentalmente, o creo que podríamos ir dando claridad al sentido de la propuesta, definiendo concretamente la naturaleza de este tribunal electoral y el de los medios de impugnación que conocemos. ¿En qué sentido? Bien, somos un tribunal que, como señalaba bien el magistrado Sánchez Cordero, revisores de la regularidad constitucional legal, un órgano máximo que establece la Federación, para revisar de manera extraordinaria y excepcional exactamente las resoluciones que definitivamente se dictan al interior de la jurisdicción local, por supuesto con respeto a ellos. Sin embargo, en nuestro sistema de medios de impugnación en materia electoral federal, que compaginan perfectamente con las legislaciones estatales o con la jurisdicción local se establecen y con la jurisdicción de cualquier materia.
Se establece una distinción entre lo que serían requisitos de procedibilidad y presupuestos de la acción o presupuestos de procedencia. Y creo que esa es la base fundamental. El hacerlo oficiosamente no es una transgresión a la jurisdicción local, en la revisión de estos presupuestos de la acción. La revisión de requisitos de procedibilidad puede ser que sí sea una extralimitación a las atribuciones, hacerlo de manera oficiosa, ¿sí? Como por ejemplo revisar si se presentó una demanda en copia fotostática o no, sí sería extralimitarse a esa atribución porque sería revisar requisitos de procedibilidad. Sin embargo, hay situaciones de la acción propiamente que trascienden incluso a la jurisdicción federal, como se señala en el proyecto. La pregunta sería, ¿cómo restituirle en el derecho a alguien que no es titular de ese derecho? Por eso es que se establece dentro de la jurisdicción federal la revisión del requisito y también dentro de las locales de interés jurídico. Y esto se encuentra establecido precisamente en lo que señalaba, que no podríamos actuar oficiosamente para revisar requisitos de procedibilidad. Tan es así que esta jurisdicción excepcional necesita ser motivada a instancia de parte agraviada, lo que presupone que sea alguien que se le ha afectado el derecho, es decir, solo a él le puede agraviar. No le puede agraviar un hecho a cualquier ciudadano, le puede agraviar a quien es titular del derecho. Eso es lo que lo constituye precisamente el interés jurídico como un requisito previo de la acción. Y los requisitos de la acción para poder ser intentada por alguien sí se pueden revisar en cualquier etapa, en cualquier momento del proceso de impugnación, en la cadena impugnativa, oficiosamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos nosotros pronunciándolo para restituir o no el derecho a alguien que no es titular de ese derecho. ¿Sí? De ahí que, teniendo una sentencia de la instancia local, nosotros oficiosamente encontramos en la revisión de los presupuestos de esta acción, encontramos que quien está moviendo, poniendo en marcha todo el aparato jurisdiccional, no es titular del derecho del que se dice afectado. Por lo tanto, la resolución del tribunal que soslayó una consideración que le hizo el Instituto Local acerca de este requisito o de este presupuesto, es decir, fue incorrecto, espérate, tu sentencia no tiene la debida fundamentación y motivación porque está apoyada en una premisa equivocada del interés jurídico, por lo tanto, remuevo la sentencia para conocer directamente del acto, señalando que no es titular del derecho, es decir, que no tiene interés jurídico quien promueve a todo el aparato jurisdiccional. Repito, esto no trastoca ni el derecho de acceso a la jurisdicción, porque precisamente es lo que nos lleva a conocer en fondo del problema planteado y no como un requisito de procedibilidad de nuestro medio. ¿Por qué? Porque existiendo una sentencia, es decir, un acto intermedio, un acto que se interpone procedimentalmente hablando entre nosotros como instancia excepcional y el acto primigeniamente impugnado, si existe en medio una resolución jurisdiccional, bueno, tenemos que conocer de ella porque el derecho que le da a impugnar ante nosotros es precisamente una violación posible al derecho de acceso a la jurisdicción. ¿Sí? Entonces, ¿tiene interés jurídico para conocer, para promover o impugnar esa sentencia? Sí, sí la tiene, por virtud de su derecho de acceso a la jurisdicción. Por lo tanto, conoceremos de la resolución de la impugnación a esa sentencia. Sin embargo, para conocer nosotros de los planteamientos de fondo, necesitamos hacer una revisión, a priori, sí, de los presupuestos de la acción, porque como lo señalaba, ¿se estudió la competencia en el antecedente de la Sala Superior? Sí,
¿Había agravio? Sí. Y si no lo hubiese habido, y lo hemos hecho, analizar la competencia del acto primigenio de manera oficiosa. Y lo hemos hecho. Y existen precedentes. De ahí que existan requisitos que no podríamos analizar y decirle al tribunal local, en aras del artículo primero, tendrías que haber revisado o requerido al actor para que manifestara si lo presentó en copia fotostática. No, esos son requisitos de procedencia, de procedibilidad. Pero existen presupuestos de la acción. Y si una persona no es titular del derecho que se dice violado, no podríamos, ni aún en instancia federal, ni aún en regla sala superior, restituirle ese derecho del que no es titular. Y eso es lo que se intenta en la revisión oficiosa, sobre la cual, por supuesto, existen un sinnúmero de jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte y de tribunales colegiados, y también de esta sala superior, en el sentido de decir, ¿sí tenemos atribuciones para revisar la regularidad constitucional? Sí. Ese es el precedente que se dicta, probablemente en un asunto novedoso en cuanto a el objeto o el presupuesto del que estamos hablando, pero por supuesto que se ha hecho en diversas ocasiones y que corresponde a esa lógica de la imposibilidad de restituirle a alguien el derecho del que no es titular y de la revisión oficiosa que se hace. Esa es la razón que sustenta el proyecto y con la cual, pues, obviamente reitero. Gracias, presidente. ¿Es cuánto? Gracias, magistrado García. ¿Hay alguna intervención de parte suya, magistrado Sánchez? Lo veo que sí. Adelante, por favor. Únicamente para mencionar dos cosas. A mí me gustaría conocer cuáles son esos precedentes de los que usted habla, magistrado García, porque yo no los conozco, en los cuales oficiosamente, sin agravio, se haya entrado al estudio de los requisitos de procedibilidad de un medio de impugnación local, esto es, un medio de impugnación cuyo marco normativo es distinto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Porque las tesis que existen de tribunales colegiados en torno a que los propios tribunales pueden conocer y analizar las causales de improcedencia se refieren a juzgados de distrito. Y yo les pregunto, ¿cuál es el marco jurídico que les aplica a ambos órganos? Pues es el mismo. Es el mismo. Y yo, es más, y ahí sí, yo sí tengo acá otra tesis en la cual se dice lo siguiente: improcedencia del juicio contencioso administrativo. El estudio en la revisión de las causales examinadas en primera instancia está supeditado a que exista agravio expreso de la parte a quien perjudique la desestimación de aquellas. Esto es, a ver, entiendo y yo comparto el punto de vista en torno a que el accionante tiene interés jurídico para acudir ante esta instancia. Desde luego, fue parte del proceso en la instancia local, eso le da interés para venir para acá, pero de ahí a que nosotros podamos remover todo y entrar al estudio de una cuestión que únicamente compete a los tribunales locales, me parece grave. Ahora, ¿por qué estoy en contra del proyecto? Porque se establece como regla general, y ahí sí, sin una norma expresa que lo diga, que nosotros como tribunal revisor o sala revisora podemos entrar en todo momento, a estudiar la procedibilidad de los medios de impugnación local. Yo diría no, y yo diría únicamente, fíjense, únicamente
puede entrarse a estudiar esos requisitos de posibilidad de las instancias locales en tanto se advierta la posibilidad o la violación a un derecho humano. Ahí sí, las propias convenciones internacionales de las cuales México es parte nos obligan, de nuevo, obligan a través del primero constitucional, ahí no es potestativo, a revisar de antemano cualquier violación de un derecho humano, removiendo ahí sí no solamente los formalismos, sino también las formalidades del proceso o de los procedimientos de los cuales se viene dando la controversia. En ese sentido, me parece, me parece loable la posición y también igualmente respetable la posición de uno como de otro. El problema es establecer normas generales a través de sentencias que tienen que atenderse al caso concreto. Y ahí sí me parece muy peligroso. ¿Por qué? Y es por eso que me voy al federalismo judicial, porque estaríamos invalidando tácitamente normas que explícitamente establecen rangos de competencia para todos los órganos del Estado, particularmente el 116 y 124 constitucionales, y desde el punto de vista de la jurisdicción electoral, ¿qué diría yo? Pues tenemos que fomentar la democracia mexicana. ¿Y cómo se fomenta la democracia mexicana? Todos los tratadistas, bueno, ya no me meto en tratadistas, vayamos a las propias experiencias. Vivimos en un mundo en el que prácticamente todos los países son democracias. Digamos, hay algunos términos que son democracias liberales, hay democracias que no son consolidadas, hay países en transición a la democracia, lo que sea. ¿Cómo es que nace el sistema democrático en todos estos países? De la periferia al centro, jamás del centro a la periferia. Es por ello que yo privilegio el federalismo judicial como una manera de construcción y consolidación de la democracia mexicana. Y como Tribunal Electoral no estamos exentos de tener que hacer los esfuerzos relevantes para que ello suceda. Todo lo que estoy diciendo en esto último es independientemente de las razones lógico-jurídicas que ya expuse respecto de los razonamientos de la propuesta. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrado Sánchez Cordero. No sé si me permitan un momento para hacer uso de la voz y exponer cuál es mi postura de frente al proyecto. Respeto, desde luego, la concepción del magistrado Sánchez Cordero Grossman respecto del término federalismo judicial, aun cuando no coincido con ella. Respeto también lo que aquí se ha dicho en cuanto a si ser un órgano de revisión constitucional y legal como lo somos, en ocasiones nos acerque más a un juzgado de distrito o a un tribunal colegiado de circuito. Creo que ni siquiera ese es el punto litis, pero sería importante decir que tampoco es tan diferente ni tan distante. En el asunto que se somete a consideración de esta sala regional tenemos justamente como actor a una asociación ciudadana, a Unidos Podemos por Aguascalientes, que pretende constituirse como partido político. Esta asociación impugna la aprobación de manifestaciones de intención de las diversas asociaciones Marca Joven, Atrévete a Dejar Huella y Esperanza Aguascalientes, que también por su parte, al igual que ella, buscan obtener un registro como partido político. Sobre este tema, justamente, esta sala regional ya contaba con un criterio establecido. Y ese criterio se fijó al resolver el expediente, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 4 de 2017, en el cual determinamos, al igual que es la base fundamental de los argumentos de fondo del proyecto que se somete a consideración, que este tipo de asociaciones no cuentan con interés jurídico para impugnar los actos que emanen del procedimiento que siga una diversa asociación que también busque su registro como partido político. Existen dos concepciones diferentes.
quién es un ente de interés público y quién no lo es. Y la definición la da la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien torna a los partidos políticos en su calidad de entes de interés público en garantes del cumplimiento de la legalidad y de la constitucionalidad, de los principios constitucionales que rigen el proceso electoral. Esto es, los partidos políticos sí podrían tener interés por esa calidad de garantes que les da la Constitución de reclamar normas en lo general, en materia electoral, algunas otras actuaciones de regularidad de cumplimiento de las bases de los procesos electorales. No tienen similitud en su calidad de entes de interés público las asociaciones ciudadanas, que no son aún partidos políticos y que aun cuando puedan representar una visión ciudadana, no tienen reconocido con base constitucional y legal el ser justamente o actuar en defensa de los intereses de la ciudadanía o en el interés de que el sistema electoral tenga una regularidad de frente a la ley y de frente a la Constitución. Es por ello que en el proyecto que los ponentes presentamos, el señor magistrado García y una servidora, señalamos en los proyectos que el tribunal responsable indebidamente tuvo por acreditado este requisito del interés jurídico por parte de una asociación ciudadana de frente al procedimiento de otras asociaciones de ciudadanos que buscan, al igual que él, obtener este registro. Por ello, se estimó procedente revocar esa resolución impugnada y como consecuencia de este análisis, llevar a cabo de manera en efecto oficiosa y de manera clara, lo digo, de manera oficiosa y desde mi concepción jurídica correctamente de manera oficiosa del análisis preferente obligatorio de un requisito que debe ser justamente analizado por tratarse de un aspecto de orden público, también definido así en la ley. Es un aspecto de orden público, por lo tanto de estudio preferente, por lo tanto de estudio obligado, el revisar tanto los requisitos de procedencia como los presupuestos procesales de la acción. Es un requisito tanto para los tribunales de primera instancia como para los tribunales que revisan legalidad en otras diversas instancias. Y diría yo, hasta para los tribunales que revisen constitucionalidad, porque el principio de legalidad también rige los derechos humanos. El debido proceso, la certeza jurídica, entre otros. En otras palabras, el hecho de que en la instancia previa se haya tenido por cumplido ese requisito y que no existiera un agravio en esta instancia, no nos obligaba a validar un acto donde no existe un presupuesto de la acción. Porque las instancias, aquella y esta, serían inocuas, serían inútiles, porque quien reclama el derecho no lo tiene, porque quien reclama el derecho no es titular de él. Por eso tiene relevancia esta decisión. El hecho de que en la instancia previa se haya tenido por cumplido el requisito de procedencia, así se le consideró, no relevaba a este órgano jurisdiccional de nuestra obligación de revisar que efectivamente se acreditaran las condiciones y elementos necesarios para estimar nada menos y nada más que el proceso esté válidamente constituido, que el juicio no se siga de manera oficiosa o inútil ante lo inadmisible o inalcanzable que puede ser la pretensión que con la cual dio base a aquel juicio y a este. O bien, que los eventuales efectos de la resolución que se dicte cuenten con viabilidad jurídica para llevarse a cabo. En el caso que nos ocupa, no sería válido continuar con el análisis de una controversia que fue planteada por un ente que no está facultado legalmente para impugnar y que solicita la restitución de un derecho que, como hemos señalado en diversas ocasiones, un derecho del cual no es titular. Ahora, si bien en el proyecto se reconoce que la asociación promovente sí contaba con interés jurídico, eso se hace cuando analizamos el interés para venir en acceso a la justicia ante esta instancia. Pero iríamos todavía más allá. ¿Tenía o no legitimación?
Me voy a permitir citar, por la importancia del caso, el contenido de una tesis de tribunal colegiado de 99, que no se preocupen por el año, ha sido criterio reiterado desde entonces hasta hoy en 2017. El rubro es legitimación pasiva, es una condición necesaria para la procedencia de la acción, no es un presupuesto para el ejercicio de esta y su estudio es de oficio en cualquier etapa del procedimiento. Reitero, su estudio es de oficio en cualquier etapa del procedimiento. Y esta tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito nos dice, no son lo mismo los presupuestos para el ejercicio de la acción que las condiciones para que ésta proceda. Los primeros son los requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia definitiva. Esta es la parte más relevante. Una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial, activa o pasiva, que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo. Esa relación jurídica sustancial, como una de las condiciones para acoger la acción, en principio le corresponde al actor acreditarla, demostrando su calidad de titular del derecho. Quien promovió el juicio entonces, no pudo haber acreditado tener la calidad de titular del derecho. Sin embargo, debe analizarle el juzgador aún de oficio e incluso el tribunal de alzada, como en este caso lo somos nosotros, aunque no haya sido tema de la apelación, en este caso, aunque no haya sido tema del juicio que se instó. Voy a una tesis de 2017 en este mismo sentido, también de tribunal colegiado. El ponente fue el hoy magistrado de Sala Superior Indalfer Infante González. Recurso de apelación cuando el tribunal de alzada revoca la sentencia impugnada y reasume jurisdicción. Está obligado a estudiar todos los elementos de la acción, aun cuando ello no haya sido impugnado. El tribunal de alzada debe estudiar los agravios formulados por el inconforme y de considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud de jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los presupuestos procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción y superados estos, sus elementos en los que deberá analizar conjuntamente las excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para tales fines. Ello, aún en el supuesto de que el juez de la causa se hubiere pronunciado sobre aquellos y esto no hubiera sido impugnado por la parte que venció. La plenitud de jurisdicción, nos lo dice con manera clara, establecida en la ley, se refiere a un derecho pleno o total para decidir no solamente la controversia jurisdiccional, sino también para subsanar ciertas deficiencias en el trámite y sustanciación de los recursos o juicios correspondientes. En este sentido, considero que este precedente, contrario a la postura muy respetable del magistrado Sánchez Cordero, cuando se asume plenitud de jurisdicción, se refiere justamente a un ejercicio de pleno derecho del tribunal que lo asume y no podrá ni deberá limitarse solamente a la controversia jurisdiccional, sino también abarca subsanar deficiencias en el trámite y la substanciación de los recursos o de los juicios correspondientes. No abundo más en el tema, solo señalar que estoy convencida que es mi criterio jurídico y por ello la propuesta de mi ponencia es similar a la elaborada por el señor magistrado García, en cuanto a que en el caso es procedente darle cauce a la impugnación, analizar de fondo el acto impugnado y sin agravio de manera oficiosa cuando es evidente además la falta de interés jurídico de quien se asume titular del derecho para reclamar la legalidad de un procedimiento de registro o de intención de registro como nuevo partido político de una asociación ciudadana, se considere que debe revocarse la decisión inicial y desecharse por la falta de interés jurídico, por no existir justamente los presupuestos necesarios para el ejercicio de esta acción intentada
ante un tribunal electoral local y después venida en revisión como tribunal de alzada ante esta Sala Regional Monterrey. Sería cuanto de mi parte. El magistrado Sánchez Cordero, no sé si tenga intervenciones. Magistrado García. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Únicamente me surge una cuestión porque ahorita estoy pensando, y perdónenme los presentes por pensar en voz alta porque a veces comete uno, dice unas cosas que no. La propuesta es que se revoque la sentencia del tribunal local en plenitud de jurisdicción. A ver, eso sin agravio. En plenitud de jurisdicción se estudia el medio de impugnación local y se propone desechar. Y aquí no sé si está, aquí me surge una duda, y es, estamos revocando la resolución impugnada, mas no todas las actuaciones llevadas a cabo por el Tribunal Electoral Local, mismo que ya admitió la demanda. Por tanto, me parecería que lo conducente jurídicamente sería la propuesta que ustedes manejan sería sobreseer el medio de impugnación local, más que desechar, en tanto que ya fue admitido. Pero eso me surge como una incógnita. Aquí lo que yo sí me parece muy respetable también la posición de la magistrada. Yo tampoco comparto las consideraciones de su propuesta. Me parece que no observo aún un elemento por el cual yo pudiera sumarme a las propuestas, en tanto que no hay una razón fundamental, como por ejemplo lo sería la violación de un derecho humano, para poder revocar oficiosamente una resolución sin que haya una instancia de parte agraviada respecto de ese punto en particular, que reitero, en los precedentes que por lo menos yo conozco y que son los que se citan en las propuestas de sala superior, se refieren a competencia, no al interés jurídico de las partes en la instancia primigenia, y por esa razón fundamental yo me apartaría de las propuestas. Al contrario, gracias a usted, magistrado García. Magistrado Sánchez Cordero Grossman, magistrado García, ¿tiene el uso de la voz y considera hacer uso de la voz o pasamos a la votación? ¿Lo consideramos suficientemente discutido? Al considerarlo suficientemente discutido el asunto, Secretaría General de Acuerdos, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de la propuesta, de ambas propuestas. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. En contra, y formularé voto particular en ambos casos. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de ambas propuestas. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman en los términos de su intervención, y quien anuncia la emisión de un voto particular en ambos asuntos. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, Alfonso. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 342 y 343, ambos de este año, se resuelve. Primero, se revocan las sentencias de los recursos de apelación 3 y 4 de 2017, respectivamente, emitidas por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Segundo, en plenitud de jurisdicción se desechan de plano las demandas. Compañeros magistrados, al haberse agotado el análisis y discusión de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13:45, se da por concluida. Tengan todas y todos bonita tarde.